Que ya son las 11:30. Mis ojos apagados. Ay, y yo estoy hablando. Listo. A ver, ahora nos habíamos quedado en el siguiente ejercicio. En el ejercicio número 4 nos habíamos quedado. Nosotros decimos en el ejercicio número 4 que teníamos ahí un truquito, que ahí justo les iba a explicar ese truquito de un datito extra para cuando hay trabajos así o ejercicios de esta forma, ¿ya? Aquí no podríamos hacer como habíamos hecho, habíamos hecho 180, ¿por qué? Porque si la X va a ser 180, arriba ya no tendría medida, ¿no? Entonces no tendría lógica nuestros ejercicios. Entonces, aquí viene un secretito, ¿ya? Vamos a recordar algo. Y aquí tampoco podría ser, también por ahí me dieron la opción de 90 grados, no podría ser 90 porque para que sea 90, recuerden que tiene que ser una L, para que sea 90. Y aquí no hay una L. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un secretito o un truquito. Aquí nos han dado la medida de un ángulo, pero la medida de un ángulo exterior. ¿Ya? Nos falta ahí la medida del ángulo interior porque eso es lo que nosotros queremos trabajar. Porque ahí nos están dando la medida de un ángulo exterior. Para poder hacer y resolver este tipo de ejercicios, yo voy a hacer de la siguiente manera o voy a encontrar el siguiente truco. El truco es que si yo observo que acá ya mide 65 grados, todo esto, ¿qué ángulo estará formando todo esto de aquí? Si junto el ángulo de adentro con el de afuera, ¿qué ángulo será? Alterno interno. Ya, alterno interno, claro. Pero todos esos dos puntos, ¿qué ángulo formará? ¿De qué medida? Ángulo llano. Exacto, eso mismo, Kenny. Estaría formando un ángulo llano, perfecto. ¿Y cuánto mide un ángulo llano? ¿Quién sabe cuánto mide un ángulo llano? 180 grados. 180 grados. Perfecto. Un ángulo llano está formado por 180 grados. Y si ahí yo observo un ángulo llano de 180, aquí yo observo un ángulo llano de 180, ¿por qué? Pero acá ya me han dado que la medida de afuera es 65. Entonces, adentro, ¿cuánto tendrá que medir adentro? Si todo esto está formando un ángulo llano. 115. Exacto. Perfecto. Entonces, 115. Entonces, ¿cuánto medirá mi ángulo de adentro? 115. 115. Porque 115 más 65 va a ser 180. Está igual a 180. llano. Entonces aquí ya tengo el número que estaba ahí oculto, ¿no? Aquí yo recién puedo emplear mi formulita que es de que dos ángulos tienen que medir 180 grados, ¿no es cierto? Aquí recién podría yo emplear mi formulita dando mi cuenta eso. Cuando les vengan un ángulo exterior, ustedes se van a dar cuenta que ahí va a ser un ángulo llano, porque el ángulo llano es aquel que está formado por una línea así recta, ¿no? Por una línea recta y acá nuestro dibujito de acá, ahí es un ángulo llano. Y todo ángulo llano mide 180 grados. Miss, ¿cómo lo descubrió? Lo descubrí de la siguiente manera. Dije 180, a un ladito, eso ya es muy aparte, ¿no? El datito extra para descubrir el número que está oculto. Yo digo lo siguiente, 180, ¿ya? Ratito, ay, no quiere salir el plumón, me da cólera cuando no quiere salir. Aquí está. 180. Ay, 180. Este 180 le voy a restar lo que yo ya sé que mide una parte de ese ángulo llano, porque aquí sé que está formando un ángulo llano. ¿Por qué, Miss? Porque afuera me han dado una medida y entonces tengo que saber cuánto mide adentro. Y para saber cuánto mide adentro, toda esa línea va a formar un ángulo llano. Y si yo sé que una de las medidas de ellos es 65, y ahora yo les digo 180 menos 65 es 115. Entonces, esto quiere decir que 115 va a medir el ángulo de adentro, porque como afuera mide 65, adentro va a medir 115, porque yo sé que todo eso ha formado un ángulo llano. Entonces ahí yo ya descubrí y ahí ya está más fácil, ¿no? Ahí está más fácil resolver. Ahora, recién paso yo a resolver mi ejercicio, sabiendo ya la medida que me habían ocultado, ¿no? Es como
como una incógnita, como un acertijo o como una adivinanza, ¿no? Como decir, descubre la X, pero adivina quién está arriba, ¿no? Algo así. Entonces, ya adivinamos, ya sé, ahora sí lo puedo resolver. Digo lo siguiente, X más 115 va a ser igual a 180 grados. A 180. X igual a 180 menos, ¿dónde estará la rayita de menos? Ahí está. Menos 115. ¿Cuánto valdrá X? A ver. 65. 65. Perfecto. Entonces, la X 180 menos 115 va a ser igual a 65. Entonces, en el ejercicio 4, la X vale 65. Porque recuerdo que arriba ha formado un ángulo llano y así me he podido dar cuenta, ¿no? Y si afuera le hubieran puesto 75, 60, igualito cuando ustedes vean una línea y le dan afuera, va a tener que formar un ángulo llano. Entonces, cuando les den así, ustedes tienen que descubrir cuánto será lo que está formando adentro. Un ángulo llano, al igual que un ángulo recto, es fácil de reconocer, ¿no? Porque siempre va a estar formado como que si fuera una línea recta. Es igual como el ángulo recto solamente es por una L, por eso yo sé que es un ángulo recto sin que me den la medida. Lo mismo pasa con un ángulo llano, ¿ya? Entonces hasta ahí ya hemos descubierto, ya hemos visto por qué vale la X 65. Nos pasamos al siguiente ejercicio. Recuerden hacer esta operación ahí a un costadito, ¿ah? Ahí a un costadito del libro. Ahí Profesora, ¿por qué no puede ser X más X, que es igual a 180? Ah, ya, porque recuerda que si es X más X igual a 180 y 180 si lo Porque divides profesora entre 2, también me sale 90. claro, pero eso es lo que justo al iniciar dije, que no podía medir 90. ¿Por qué? Porque no ves aquí una L o un ángulo igual a esto. Y recordamos que ¿qué tipo de razón, ángulo es este? profesora. Claro, este de aquí, ¿qué tipo de trapecio es? Es un trapecio rectángulo. Y el trapecio rectángulo solamente tiene dos ángulos de 90 grados. No tiene 3, no tiene 4 de 90 grados. A simple vista, por lógica, voy sacando que un trapecio rectángulo no puede tener más de 2 ángulos de 90 grados y tampoco podría decir yo que este mide 90 grados, porque este ángulo de acá no está igualito a este, está diferente. A este yo no le puedo poner que mide 90 grados, porque en la realidad si tú lo mides o ves un ángulo así, a simple vista tú lo ves y puedes decir que este es un ángulo de 90 grados. A ver, hijo. No es un ángulo. Porque es agudo. Claro, exacto. Yo no puedo decir que ese es un ángulo. Por eso es que no puedo hacer 90 o la X más X, porque no me va a salir algo lógico al ejercicio o las características que ya hemos visto de estos trapecios, ¿no? Sí, profesora, yo me di cuenta. Exacto, hijo. Por ese motivo no le podemos poner que mide 90. Por eso yo les digo, porque algunos veo que ponen así, mis 90 me ponen. No, así, el dibujo tiene que concordar con lo que estamos hablando, ¿no? Porque el 90 no puede ser un ángulo de esta forma, ¿ya? Por eso ahí hay que tener bastante cuidado. Y también no podría ser 80, ¿por qué? Porque si mide 180 esto de acá, ¿qué va a medir lo de arriba? ¿No? Tiene que tener una medida. Entonces, por eso es que no puede ser ni 90 ni 180. La medida de esta X es 65. Listo. Ahora sí, entonces explicado para todos, todos comprendimos este ejercicio. Ahora nos vamos a la número 5. En la número 5 nos dice si PQ es paralelo con RS. Listo. PQ es paralelo con RS. Listo. Si PQ es paralelo con RS, ¿qué tipo de trapecio será? A ver. Isósceles. Un trapecio isósceles. Es un trapecio isósceles porque nos dicen que P y Q es paralelo con R y S. Listo. Entonces ahí hemos visto que tiene P y Q son paralelos.
¿no? Entonces vamos a hacer la siguiente forma. Ahora nos dicen, nos dan una línea. Ya sabemos que es un trapecio isósceles. Ahora nos dan una línea ahí. En esa línea, cuando les ponen unas líneas así, van a significar que esos dos tienen la misma medida, son iguales, ¿ya? Que van a medir de igual manera. Entonces, como vemos ahí que tienen la misma medida, ¿ya? Entonces yo les digo ahora lo siguiente. Si estos dos lados miden igual, tienen la misma medida, entonces si este mide 70, si este lado tiene la misma medida, entonces quiere decir que van a formar los mismos ángulos, ¿ya? Entonces, si este lado de aquí mide 75, ¿ya? Y tiene la misma medida con el de acá, tienen las mismas medidas, miren. ¿Se dan cuenta? Van a formar lo mismo porque tienen la misma medida tanto acá y acá. Entonces, si tienen la misma medida en el caso de las líneas que están hacia arriba, de las líneas que no son paralelas, si aquí mide 75, al otro lado, ¿cuánto irá a medir? 75 también. 75. Perfecto, muy bien. Al otro lado también tendrá que medir 75. Perfecto. Al otro lado también tendrá que medir 75, ¿no? Listo. Entonces, hago esto. Aquí va a formar un ángulo. Ay, Dios, este plumón. Listo. Un ángulo de 75 grados. Uy, no me está dejando trabajar el ingreso. Un ratito voy a apagar mi audio para poder ver esta tecla, ¿ya? ¿Mis puedo al baño? Sí, José. Listo. Ahora sí. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora tenemos esta siguiente figura, la figura número 6. En la figura número 6 tenemos lo siguiente. Nos dicen, este lado de acá con este lado de acá, cuando hay esas líneas, ¿qué significa también? Que son adyacentes, que son iguales, que son paralelas, que no son paralelas. ¿Qué figura es? Para ver que ustedes me digan. ¿Es un trapecio? ¿Un trapecio escaleno? ¿Un trapecio isósceles? Isósceles. Un trapecio isósceles. Trapecio isósceles. Isósceles, perfecto. Es un trapecio isósceles. Listo. Entonces, ¿esos dos lados va a medir igual o va a medir distinto? Va a medir igual. Van a medir igual. Tienen que medir igual. Entonces, 60 si grados. miden igual, sus ángulos, ¿cómo van a ser? Beta valdría 60 grados. Exacto. Muy bien. Beta va a valer 60 grados porque sus ángulos son iguales. Perfecto. Muy bien. Porque también tengo esa rayita que significa. ¿Qué significa? Que son iguales. Por eso lo estamos pintando. Y recordamos que ese tipo de trapecios que tienen dos lados que van a medir igual, van a ser un trapecio isósceles. Y cuando veo que son trapecios isósceles, voy a recordar que los dos de arriba van a medir iguales y los dos de abajo van a medir iguales. Es lo que tengo que recordar. En un trapecio isósceles, recordamos, porque todavía le he puesto ahí las letritas en clase, que dos de sus lados de arriba van a medir igual y dos de sus lados de abajo también van a medir igual. Por eso de esa manera lo puedo recordar. Entonces, Miss, ¿cuánto va a medir la beta, Miss? Pero no me están dando más datos, no sé, Miss, ¿qué hago? Fácil, simplemente recuerdo que como observo primero, ¿no? Ah, ya es un trapecio isósceles. Y la Miss me dijo que cuando es un trapecio isósceles, ¿por qué sé que es isósceles? 180. Porque dos lados van a medir igual, claro. Y el trapecio isósceles me dice que los dos de abajo van a ser iguales. Es decir, si acá yo le hubiera puesto que mide 40, digamos, aquí le he puesto 40, ¿cuánto va a medir al otro lado? Si digo que tiene 40. 40, porque dicen que dos lados van a ser medir igual. Tienen que medir iguales. Si yo digo que aquí mide
acá mide, digamos que mide 120. ¿Cuánto va a medir a este lado? 120. 120. Eso pasa con los trapecios isósceles, que dos de las partes que está arriba van a medir 120 y dos de las partes que, digamos que dos de las partes van a tener la misma medida y dos de abajo también la misma medida, van a ser iguales. Si acá me ponen 80, aquí también tiene. Entonces, por lo tanto, 60 y 60. Claro, aquí tendría que ser 80. Si aquí me ponen 110, a este lado también tendría que ser 110. ¿ya? Esa es una de las propiedades también de los trapecios isósceles. Lo voy a reconocer fácil o en ejercicio me voy a dar cuenta fácilmente porque recuerdo que en los trapecios isósceles las dos partes que están abajo miden iguales, tienen que tener la misma medida. Y las dos partes que están arriba también tienen que tener las mismas medidas. Listo. Pasamos a lo siguiente. Sabemos que aquí, recuerden, ¿cuánto medía ahí? ¿Cuánto mide beta? 60. 60. Perfecto. Beta mide 60. Nos pasamos al ejercicio número 7. El ejercicio número 7. En el ejercicio número 7 nos dicen, si alfa, ¿ya? Alfa y PQ son paralelas con RS. Vamos a ver, ¿qué hacemos ahí ahora? Si son paralelas con R y S, voy a hacer lo siguiente. Primero, ¿qué tipo de figura es? ¿Es un trapecio, un trapezoide, un isósceles? ¿Qué cosa es? Es un trapezoide. Recuerdo, no es un trapezoide. No es un trapezoide. Recordamos que para que sea Isósceles. Es un trapecio isósceles. Claro, si es un trapezoide tendría que tener medidas distintas en todos sus lados. Y en esta no veo que en todos sus lados tiene medida distinta, ¿no? Solamente veo que tienen dos líneas que sí son iguales, que tienen la misma medida de largo igual. Entonces ahí yo me doy cuenta que... No son paralelos. Claro, y dos que son paralelos. A ese tipo de trapecio le llamamos trapecio isósceles. Cuando hay un trapecio isósceles, ¿qué recuerdo? ¿Cómo eran la medida de sus ángulos? ¿Cómo tienen que ser estos dos? ¿Iguales o diferentes? Iguales. Iguales. Iguales, no pueden ser diferentes. Eso es Tienen lo que ser iguales. Claro, tienen que ser iguales. Y la medida No de... pueden ser diferentes. Y la Si ahí medida de mide 100, tiene que ángulos- medir el otro 100. Claro. Y la medida de estos dos ángulos, ¿cómo tienen que ser? ¿Iguales o diferentes los que están con verde? Diferentes. No, los dos de verde, los dos de verde. Los dos de verdes tienen que ser... Los de verde sí tienen que ser iguales. Es cierto. Lo que he encerrado con verde, tienen que ser iguales los dos ángulos. Lo que he encerrado con rojo, tienen que ser iguales los dos ángulos. Iguales. Tanto como Ahí. arriba como abajo. Claro. Y ahí me están preguntando ahora alfa, Miss, ¿cómo me preguntan alfa si arriba no me están dando la medida? ¿Saber cuánto será ahí? A ver, esa es lógica, nada más, ¿ah? 110. 180. ¿Cuánto será ahí? 110. Listo. ¿Cuánto Ahí medirá está. alfa? ¿Cuánto medirá alfa? 70. Exacto, va a medir 70. A simple vista lo saco. ¿Por qué, Miss? Por lo siguiente, miren. Vamos a sacar mi... menos. ¿Por qué? Porque Porque si como a mí me dicen... Este escuchen un trapecio ratito. isósceles Ah, vale 180 todo. No, a ver, apagamos un ratito, mis amores. Si a mí me dice la Miss que en el trapecio isósceles los dos de abajo tienen que medir igual y los dos de arriba igual. Entonces, para saber alfa, Miss, no me han dado la otra medida. ¿Cómo hago? ¿Está mal el libro? No, no está mal el libro. Lo que pasa es lo siguiente, que me lo están dando para que yo razone. Me dicen, si yo sé que en un trapecio isósceles los dos ángulos de arriba van a medir iguales, entonces yo digo, si aquí este ángulo mide 110, la parte del ángulo donde está la P, ¿cuánto tendrá que medir aquí? ¿Cuánto tendrá? 110. 110, perfecto, 110 también tendrá que medir. Entonces, si yo digo que este y este de acá miden 110, ahora los de acá abajo también medirán igual, pero no hay. Ah, ya sé eso, que ambos van a medir igual, eso es una de las propiedades, ¿no es cierto? Que una de las características. Pero ahora hago mi siguiente ejercicio, ¿ya? Yo digo, si yo sé que el lado derecho y el lado izquierdo tienen que sumar a 180 grados.
Entonces hago lo siguiente. Alfa más 110 igual a 180. 180 grados. Vamos a hacerlo aquí, ¿ya? Vamos a hacerlo aquí. Alfa, voy a ponerlo como A, más 110 igual a 180. Yo quiero descubrir cuánto vale alfa, ¿no? En este caso lo estoy poniendo con A. Ya saben que en la Lactos no sale alfa. A, yo quiero dejarlo solo para descubrir cuánto vale y ahora bajo 180 y el que está sumando lo paso hacia el otro lado restando. Y digo, en vez de más 110, digo menos 110. En total sería Alfa, 70. claro, alfa va a valer, ¿cuánto va a valer alfa? Alfa va a valer 70. Entonces ya descubrí el valor de 70. Pero Miss, ¿cómo sabe que es 70? Ah, simplemente porque todo por lógica y por lo que hemos visto en la clase anterior, recordamos las características. Por eso que me he demorado bastante en hacer que dibujen, que comprendan, que indiquen cada una de sus partes. ¿Para qué? Para que luego cuando ustedes van a resolver los ejercicios, al observar las figuritas, tienen que recordar de qué se trata. ¿Ya? Entonces, un trapecio escaleno, recuerdo que sus dos ángulos de abajo tienen que tener la misma medida. Es decir, si esta parte de aquí mide 70, al otro lado también tiene que medir 70. Recuerdo que los dos ángulos de abajo tienen que medir igual. La medida que me den en uno de ellos, al otro lado tiene que medir igual. En la parte de arriba, Ahí se está restando menos 10. menos 110 es hija, sino que no se ha escrito el otro número. Pero ya sabes que 180 menos 110 es 70, porque si sería 180 menos 10, no va a ser 70, ¿no? Sería 170. Listo. Ahí está. Entonces, ahora hago la parte de arriba. En la parte de arriba, yo digo lo siguiente, también igual, que ambos ángulos tienen que medir igual. Si acá me dan a 110, aquí también por lógica va a ser 110. Si aquí me dan a 130, ¿aquí cuánto tendría que ser? Si es que aquí el ángulo Q mide 130, ¿cuánto va a medir el ángulo Q? 130. 130 también. Perfecto. 130 también tendría que medir ahí, ¿ya? Entonces recuerdo eso. Cuando ustedes tienen ángulos en el trapecio isósceles, los ángulos de arriba tienen que medir igual, los ángulos de abajo también tienen que medir la misma medida. Eso es una característica de mi trapecio isósceles, ¿ya? Si los dos de arriba, voy a encontrar que mide 110 a un lado, al otro lado 110, ¿ya? Listo. Ahora sí. Pasamos a la siguiente figurita. La siguiente está resuelta, pero vamos a explicarlo cómo es. Recordamos la fórmula que les dije sobre la medida media, la medida mediana. Que era X, ¿Ya? X, X, A más B entre 2. Perfecto, muy bien. Uy, sí se acuerda. Muy bien. O A también más podría ser X, A menos B entre 2. Según lo que te piden. Claro, en este caso es cuando me piden la Ahí se mediana. suma. El otro que es menos, es la misma fórmula, pero con menos es cuando ya tiene diagonales cruzadas, ¿ya? Recuerden eso, la diferencia. Aquí uso más porque solamente me pide la mediana. Es según lo Claro, pero voy a usar menos cuando tenga la figurita que tenga unas diagonales cruzadas, ¿ya? Entonces ahí digo lo siguiente, ¿cuánto mide la base mayor? ¿Cuánto la mide base mayor mide 18. La base 18. 18. Perfecto, la base mayor Más 8 mide 18. entre 2. 8 más, ¿quién sería la base menor? 8 18 más entre 8. 2. 8 más 8, ¿cuánto es? Igual. 26. 26. 26 entre 2. 13. Muy bien. 26 entre 2. 26 entre 2. a 13. Perfecto. Sale igual a 13. Muy bien. Hasta aquí entonces hemos descubierto que ahí la mediana va a ser 13, ¿no? Listo. Perfecto. Vamos al otro ejercicio antes que se nos termine aquí.
Exacto. 13 mide ahí, mi amor. Vamos al ejercicio número 9. Rapidito, y mándenme ustedes, porque ya es similar a lo que hemos visto. Mándenme ustedes en el chat cuánto es la 9. ¿Ya? ¿Cuánto les va a salir en la 9? Rapidito. Me mandan cuánto les va a salir en la número 9. Un ratito. Ya. Y ya le mandé. Listo, perfecto. Vamos a ver. Listo. En la número 9, ¿cuánto sale en la número 9? Listo, muy bien. Acá estoy viendo sus respuestas. De la número 9. Listo. Perfecto, muy bien. Es correcto lo que me están mandando. Es correcto. Aquí también me están pidiendo la mediana, ¿no? Porque veo que han cruzado una línea y que ahí me están preguntando cuánto vale Z y Z está en medio. Recuerden que cuando una línea cruza en la figura, eso quiere decir que me están pidiendo la mediana. En la mediana mi fórmula es la siguiente, en este caso va a ser Z porque me están pidiendo de la Z. En este caso recuerdo que cuando es mediana sumo, ¿ya? Cuando es mediana sumo. Sumo la base mayor. ¿Quién es la base mayor? El número 16. Voy a sumar la base mayor con la base menor. La base menor va a ser 10. Todo eso va a ser entre 2. Ahora digo lo siguiente. La base mayor 16 más 10 va a ser 26. 26 entre 2. Es igual a 2. Igual a 13. Es igual a 13. Muy bien, es igual a 13. Perfecto, muy bien. Es igual a 13. Listo. Ahí en la 9 entonces nos sale 13. Listo. Nos pasamos a la 10. Ahora la 10 tiene líneas diagonales. ¿Qué hago ahí con la formulita? Va a ser la misma, pero ¿sumo o resto? ¿Qué se hace ahí? Vamos. Se resta. Es igual, pero se resta. Muy bien. Es igual, pero se resta. La misma fórmula, pero se resta. En este caso me están pidiendo cuánto vale Y. Recordamos que cuando son diagonales se están cortando. Por lo tanto, cuando están cortando, lo resto. Y digo lo siguiente. Base mayor, mándenme sus respuestas, ¿verdad? Antes que siga, mándenme sus respuestas, rapidito, antes que continúe. Manden sus respuestas al chat. Antes que continúe, quiero ver la respuesta de ustedes. Miss, Sí, te escucho. quise poner un 5, pero puse 4. Ya, a ver, vuelve a mandar tu respuesta, entonces. Listo, muy bien. Ahora sí, me da alegría, sí, se acuerdo. Muy bien. Cuando ven figuritas así que está cortada, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tengo 20 y le voy a restar. ¿Por qué mi resta? Porque recuerda que cuando hay figuras cortadas utilizo el símbolo de resta. La formulita va a ser la misma, pero el símbolo resta. 20 menos 10. Todo eso entre 2. Y digo, 20 menos 10 es a 10. Y 10 entre 2 va a ser igual a 5. Listo. En la número 10 me salen 5, mis. Perfecto, niños. Muy bien. Listo. Ahora sí. El resto tienen sus alternativas, solamente está para que ustedes puedan descubrir cómo se resuelve. Y eso es lo que está quedando como tarea. Listo, hasta ahí hemos llegado con lo que es el libro, la clase de geometría y los ejercicios que hemos podido resolver.